Hola, Dios les bendiga, mis queridos alumnos, padawanes, discípulos del Seminario Teológico La Gran Comisión. Estamos en la clase de homilética con el fin de transformar, ser predicador. Apuntes prácticos para la predicación. Seguimos con eso, seguimos con esa idea de asunto de algunas cosas importantes que quiero compartir con ustedes con respecto a la predicación. Recuerden, lo más importante de todo es hacer los análisis, el estudio profundo de la Biblia. Sin un estudio profundo en la Biblia no tenemos materia prima para hacer un sermón, para preparar un sermón. El predicador, por supuesto, es importante, su vida, su crecimiento, su vida devocional, su llamamiento, su cercanía con Dios, por supuesto la congregación que escucha el pasaje, pero lo que hay en medio entre estos dos, lo que se comunica es un mensaje de la palabra del Señor. Por eso hay que hacer un análisis sinóptico, un análisis histórico, un análisis literario gramatical y un análisis teológico y un análisis homilético, que arreglamos las cosas que hemos aprendido para compartirlas con todos. Muy bien, pero ya que queremos ser predicadores y no solamente preparar sermones, no solamente aprender cómo se preparan sermones, sino ser predicadores, que tienen que ver con un ministerio, con un estilo de vida. Hemos dicho eso, que el predicador se prepara, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho desde hace algunas cátedras y algunas clases, que debemos tener un cierto estilo de vida, debemos prepararnos. ¿Se acuerdan lo que dije yo cuando preparé el sermón del domingo? Pues hace como 40 años comencé a prepararlo. O sea, cuando mi vida académica, mi vida espiritual y mi vida en contacto con la Biblia comenzó a existir, a hacer apuntes y tener mis agendas llenas de recuerdos y de ilustraciones y de anécdotas y de ideas y interpretaciones de otros autores. Todo eso es bagaje que usa el predicador cuando es un predicador para preparar sermones. Así es que los sermones no se hacen en 2 horas ni en 3 días, se hacen durante toda la vida, en toda la preparación. Muy bien, hablando de eso entonces, usando otra vez la frase asegúrese de, quiero decir lo siguiente en estos apuntes prácticos de esta cátedra número 6. Asegúrate de tener variedad y dinamismo en lo que compartes. Mire, no todos los sermones son iguales. No todos los públicos son iguales. No todos los cultos de la iglesia son iguales tampoco. Existe una natural variedad de modos, estilos, necesidades de predicar. Había tenido la idea de no compartir con ustedes esto, porque esto es como muy para pastores, para un pastor. No todos ustedes son pastores y posiblemente no todos van a ser pastores, pero este es como para pastores, que el pastor predica pues en el domingo, en la mañana, también puede predicar el domingo por la noche tal vez, o tal vez en un culto de jóvenes como es en nuestra iglesia, y tal vez el miércoles o el jueves de oración o el miércoles de oración, o etcétera, etcétera. Y pensé, pues si no todos van a ser no todos van a ser pastores, no tendría caso. Pero no, llegué a la conclusión después de repasar mis apuntes, que sí, especialmente para este grupo, y aún para aquellos que no van a ser pastores o no son pastores ahora mismo y no lo van a hacer, igual esto va a tener una enseñanza, porque muy a menudo, precisamente los que no son predicadores, muy a menudo se les invita a predicar en momentos que no son los típicos en donde un pastor predica, como por ejemplo en un funeral, como por ejemplo en una fiesta de tu abuelito, y que todos saben que tú eres cristiano, y de repente dice, que predique, que diga algo, a ver, sí, que diga, o prepárate algo, te dice, ¿no? Te cumple 120 años del abuelo o la abuela, y tú que eres cristiano y que vas a la iglesia, no sé qué, pues prepárate algo, ¿no? Y es un tiempo, es un momento para compartir. Así es que finalmente llegué a la conclusión de que esto debía compartirlo con ustedes de manera especial. Existe una natural variedad de modos, estilos, necesidades al predicar. Veamos algunas de estas variedades y las acciones convenientes para cada una de ellas. Bueno, por supuesto, toda iglesia tiene un culto principal. ¿Qué hacemos ante el culto principal? Suponiendo que te invitan al culto principal de la iglesia. Toda iglesia tiene este culto principal, un día y una hora determinada. Se trata de un culto al que la mayoría de la congregación, de la comunidad de fe, asiste sin falta. Yo creo que muy regularmente el pastor debe ser quien predique este sermón, pero en ocasiones pudiera ser que te invitaran a ti a predicar. El pastor salió de vacaciones o el pastor se enfermó y resulta que, hermano, ¿puede predicar por favor usted en lugar del pastor? ¿Cómo debe ser esto? Estas son mis recomendaciones prácticas. Debe ser un sermón expositivo, palabra de Dios. No hay otro tipo de sermones, más que los expositivos. Palabra de Dios, estudiada, que surja de un serio estudio de la Biblia. Debe ser preparado y, si es posible, todos deben tenerlo por escrito si es la práctica de la iglesia. Yo no. Ahora, como Oreb y con estos métodos que tenemos ahora del internet y demás, todos los que escuchan un sermón del domingo en Oreb lo pueden tener en sus manos, pero a través del celular o del iPad, ¿no? Se trata de la comida principal. Algunos no tendrán más que eso durante toda la semana. Toma en cuenta esto.
algunos de los asistentes al culto de la predicación del domingo será el único culto al que asistirán durante la semana. No irán a ningún otro culto. Eso es algo que debe tomar en cuenta el predicador que le toca predicar un domingo por la mañana o en el culto principal de la iglesia. Hay iglesias donde tal vez su culto principal es el sábado, pues como sea, pero sábelo. Debe ser un culto especial, un sermón especial. Procura que sea nutritivo, que las verdades sean tan claras que se puedan memorizar. Acuérdense aquello de la frase de enlace y eso, que la enseñanza sea tan clara y tan sencilla de aprender, de aprender en sentido de agarrar, que también eso significa aprender en el sentido de la mente, y que sea fácil de poner en práctica. No un sermón filosófico, no un sermón que sea por las nubes, sino un sermón que cuando el creyente va saliendo del culto, sabe lo que el sermón le dijo que debe hacer. Debo ir a pedir perdón a mi familia, debo ir a evangelizar a mis compañeros que nunca les he hablado de Cristo, debo ir a hacer cuentas de mi mayordomía porque no he sido buen mayordomo. Es decir, debe ser una enseñanza nutritiva y práctica. Procura que sea revelador. Comparte verdades profundas de la palabra, no solo anécdotas. Ojo con eso, los predicadores no predicamos anécdotas. Las anécdotas las usamos para enseñar una verdad que hemos dicho ya a través de declaraciones y oraciones gramaticales y demás, y entonces hacemos un ejemplo, la anécdota, para que se entienda. No predicamos solo anécdotas o frases hechas, que los hermanos salgan del culto conociendo más profundamente la palabra de Dios. Que los hermanos salgan habiendo entendido ese texto que ya habían leído antes, pero que ahora lo entienden mejor. Procura ser revelador. Procura ser práctico, no solo que diga la verdad, sino que enseñe a vivirla. Que los hermanos salgan de la reunión con asuntos para comenzar a vivir. Les he contado en varias ocasiones que yo escuché un sermón muy bueno, muy largo, que hablaba de mirar a Jesús basado en en Hebreos capítulo 11, el salón de la fama de la fe. Por la fe Abraham hizo esto, por la fe Caleb, y se agarró todos los personajes. Y el hermano dijo que en capítulo 12 dice, también nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, todos los héroes de la fe de los que nos habló, teniendo tan grande nube de testigos, corramos la carrera que tenemos por delante. Y el predicador dijo, si estás tú en el campo de batalla, estás un ring peleando contra un gigante, y luego están todos los testigos, todos los héroes de la fe alrededor, y tú estás a punto de claudicar, y de repente volteas hacia Abraham y le dices, ¿qué hago? Y él te va a decir, mira a Jesús. Y así se la pasó el predicador, dando ejemplos de cómo luchamos, cómo luchó Abraham, cómo luchó Jefté, cómo luchó todos los personajes que aparecen ahí, cómo luchó cada uno, y en cada uno enfatizó el tipo de lucha. Y en cada caso nos decía que nosotros, cuando estamos en la lucha, podemos voltear a esa nube de testigos y preguntarle, ya sea a Abraham o ya sea a cualquier otro, a Gedeón, y que él nos diría, mira a Jesús. Yo gocé mucho ese sermón. Pero cuando me iba al hotel, porque fue en un congreso evangelístico, no de evangelización, sino de prepararnos para la evangelización en Estados Unidos, cuando iba yo rumbo al hotel dije, ¿qué es mirar a Jesús? Ya me convenció el predicador, pero ¿qué es mirar a Jesús? O sea, estoy poniendo para acá y luego miro a Jesús. ¿Para dónde se mira cuando miras a Jesús? Entonces yo dije, no fue práctico. Hasta pensé, un día estuve a predicar un sermón basado en ese texto, pero yo sí voy a explicar qué es mirar a Jesús. Que sea práctico, que la gente salga diciendo eso que dijo el predicador, lo voy a hacer. Mirar a Jesús quedó en el nivel metafórico, pero no me explicó. Si quieres que un día yo explique eso, un día lo hacemos en la clase en vivo. Procura que sea impactante. No enseñe la palabra como si se tratara de cosas triviales. Hay gente que enseña la Biblia como si fueran cosas triviales. Enseñemos como si se tratara de verdades urgentes, importantísimas, porque así es. Que los hermanos salgan del culto considerándose bienaventurados por haber estado ahí. Qué suerte que vine, yo pensé que no iba a ir. Porque de repente sermones intrascendentes, que sí, hermanos, hay que amar a Dios, hay que portarnos bien, porque a Dios le agrada que nos portemos bien. El que no se porta bien no se va a ir al cielo. Hay quien dice hasta herejías, ¿no? Pero así como pues ya sabíamos eso, de que el bien y el mal ya lo sabíamos. Aunque no sabíamos, no creemos que los que se portan mal se van al infierno necesariamente porque se portaron mal. Ojo con eso. La condenación no es por portarse mal, sino todos seremos condenados. Pero estoy haciendo ejemplos aquí. Que sea impactante, por amor de Dios. Que lo que estés diciendo lo disfrutes tanto, lo consideres tan importante que lo digas como lo que es importante.
Procura ser impactante. Procura que sea de aplicación múltiple. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que les he contado? Para cristianos y para no cristianos. Para que los que no son cristianos se conviertan y para que los que son cristianos se comprometan. ¿Se acuerdan? Esos dos propósitos son los propósitos del sermón cristiano en un culto principal. Y en cualquier culto, pero en este culto de manera especial. Porque acuérdense, algunos de ellos no volverán durante toda la semana a ningún otro culto. El Evangelio de Jesucristo trae salvación a los inconversos y edificación a los cristianos, y el pastor debe satisfacer las necesidades de ambos en un mismo sermón del culto principal. El culto del domingo o del culto principal debe ser evangelizador en el sentido más global, más amplio de la palabra. Debe ser evangelizador para que el que no ha sido convertido, no ha sido evangelizado, sea evangelizado, y para que los ya fueron evangelizados sigan siendo evangelizados, sigan creciendo, sigan caminando, sigan siendo discipulados. Que los hermanos salgan habiendo recibido lo que necesitan. El sermón de un culto principal necesita esta característica. Y una característica más, procura ser desafiante. No hay sermón sin invitación. No siempre tiene que ser una invitación para pasar al frente o para levantar la mano, pero la gente que escucha un sermón debe saber qué es aquello que Dios quiere que decida. Así es que sí, siempre, no ha terminado un sermón si no hay invitación. Si no hay un final, conozcamos al gran yo soy y disfrutemos de la vida eterna que Él nos da. Y por supuesto, si vamos a una metáfora, como la metáfora de la vida, del agua de vida y esas cosas, debemos antes de eso explicar la metáfora. Beber el agua de vida significa caminar con el Jesús, significa leer su palabra, significa reunirnos con otros cristianos, significa decir lo que significa para que sea un asunto práctico, y luego concluimos diciendo, así es que conozcamos al gran yo soy y bebamos del agua de vida y hacemos la invitación. Que no tiene que ser, póngase de pie, pase al frente, no necesariamente, pero no puede no haber invitación, debe haber invitación. Que los hermanos salgan sabiendo qué es lo que van a hacer a partir de ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es como debería ser un sermón del culto principal. Yo sé que voy a decir características que tú dices, bueno, esas las deben tener todos los cultos, todos los sermones de cualquier tipo. Sí, pero hay algunas muy particulares de un culto, de un sermón, de un tipo de sermón o de una circunstancia para el sermón particular. Por ejemplo, el sermón de la segunda dosis. En algunas comunidades tienen un culto vespertino los domingos, otro culto, al que vienen solamente los muy fieles. La mayoría no vienen. En el de la mañana pudieran haber sido 1500 y en el de la tarde vienen 50 o algo así. En algunas ocasiones se trata de un culto de departamento, se trata del culto de las mujeres o el culto de los varones o el culto de los jóvenes, algo así tal vez. Bueno, algunas comunidades tienen otro culto. O un culto entre semana podría ser, aunque adelante voy a hablar del culto de oración. Asisten personas nuevas, pero también asisten algunos que ya asistieron por la mañana. Porque hay gente que dice, yo voy a este culto o voy a este otro. Muy a menudo las personas que asisten a este servicio tienen una actitud diferente a la de la mañana. Son personas que no están satisfechas con una sola dosis. Los que asisten por segunda vez un domingo es porque esas personas, una torta cubana no les satisface para toda la semana. Necesitan también sus chilaquiles. Estoy hablando metafóricamente, por supuesto. Hay gente, hay cristianos que quieren otra dosis. Y si hubiera otro culto, van a otro. Necesitan más. Algunos otros no pueden asistir al culto principal por su trabajo, así que asisten deseosos a la palabra de ese otro culto. Otros tienen alguna dificultad, distancia, horarios, etc. Y no llegaron en la mañana y pues vamos en la tarde. Es decir, este culto de segunda dosis, no en todas las comunidades hay. En Oreb teníamos antes un culto de segunda dosis. Antes el culto juvenil era a las 5, 4:30, 5 no recuerdo, y a las 6 de la tarde era el culto de la iglesia por la tarde, el culto vespertino. Ahora no tenemos eso en Oreb, ahora el culto de la tarde es un culto de jóvenes. Pero las condiciones de un culto así son las que me importa que tú pienses, aprendas y que sepas cómo debemos predicar en circunstancias así. Otros aprovechan para traer un amigo o familiar, ya que estos no pueden asistir en la mañana porque en la mañana van a su misa o algo así, y entonces vienen en la tarde. Por todas estas posibilidades, he aquí mis recomendaciones para el carácter del sermón de un culto, del otro culto. Podría ser incluso de un culto especial. Procura que sea esperanzador. Yo recomiendo que en este tipo de culto los sermones siempre sean llenos de aliento, de esperanza, de motivación. Sería bueno que esos cultos de segunda dosis no fueran tan exhortativos.
Siempre habrá alguna exhortación, pero que no sean estos tan exhortativos. Ya de ustedes, hermanos, porque el Señor nos hace... Y esos gritones que hay, porque hay gente que grita de principio a fin, ¿verdad? Hay gritones que gritan de principio a fin. Si, como dijimos, se trata del domingo por la tarde o del sábado por la noche, o las iglesias que tienen culto principal el domingo el sábado por la mañana, la mayoría de los hermanos están conscientes que al otro día tendrán que enfrentar a la jungla de la cotidianeidad. Los primeros hermanos saben que esa palabra que están recibiendo les debe ayudar para que mañana se duermen y mañana se despiertan y que posiblemente necesitan alguna palabra porque van a ser zarandeados por el mundo. Necesitan ser alentados, por favor, hermano. Que los hermanos salgan llenos de esperanza, visión y visión de triunfo. Que salgan gozosos diciendo, no, hombre, con esta palabra tengo mañana que se vengan de 20 en 20 los problemas porque de uno no me aburren, que vengan todos. Procuras que sea ligero. Sería muy bueno que el sermón para este tipo de culto sea una enseñanza sencilla de entender. No 5 puntos, no 7 puntos, no con un recoveco y en el caso de que, porque si no, porque quita el número que pensaste, sino una enseñanza no rebuscada teológicamente, sino sencilla, una clave que capacite a esos hermanos para vivir. Que los hermanos salgan con una enseñanza clara que les ayude a vivir. Procura que sea breve. Ese culto, ese sermón debe ser breve. Recomiendo que este sermón sea no más de media hora. Que los hermanos salgan sintiendo que redimieron el tiempo. Que en un santiamensis, en 20 minutos, mejor aún, ellos salgan llenos de una palabra. Procura que sea de aplicación múltiple otra vez. Recomiendo que el sermón sea para que los inconversos se conviertan, para que los cristianos se comprometan, se consagren y que todos los hermanos se encuentren en enseñanza. Y procura que sea ameno. Ahora, todos los sermones sería bueno que sea ameno, pero más que todos. Más que todos. Recomiendo que el predicador disfrute mucho de predicar la palabra, que no sea un pesar para él, que comparta verdades con optimismo, con alegría, con gracia en todos los sentidos del uso de la palabra gracia. Gracia en el sentido de la gracia divina que comprende a todo ser humano y la gracia de graciosidad también. La gracia de alegre, que sea alegre. Muy bien, el sermón de entre semana. Algunas congregaciones tienen un servicio de oración el miércoles o el jueves y todos esperan una breve meditación porque es culto de oración. Ahora en Orem no lo tenemos presencial este culto, sino por internet. Pero cuando es culto de oración presencial, la gente se pone de pie, toma el micrófono y dice que oren por mi abuelito, que oren por esto y que aquello. Pero dentro de todo ese momento de oración, diferentes estrategias de oración, hay un sermón. Procura que sea de aliento. Otra vez, procura que sea de aliento. Este culto debe ser una especie de oasis en medio del trajín de la semana. No hay razón para golpear a la gente con la palabra. Es mejor apapacharla y hacer sentir la caricia del amor de Dios. Que los hermanos salgan fortalecidos y dispuestos a triunfar en el Señor. Los sermones de entre semana deben ser, las series de sermones de entre semana deben ser alentadores. Es la gente que está batallando en la guerra de la vida y se escapa tantito para ir a un culto por internet o presencial, para ir a un culto y recibir fortaleza para seguirle porque la semana no se ha acabado. Procuras que sea breve. Regularmente se trata de un culto nocturno y la gente está preocupada por su regreso a casa y en algunas ciudades como esta de México, eso de regresar a casa por la noche es peligroso. No hay razón para tomarles mucho tiempo y preocuparles demasiado. Algunos no regresarán si tienen problemas por causa de la tardanza. Que los hermanos salgan confiados y satisfechos. Muchos creyentes ya no vuelven el siguiente día porque el anterior tardaron mucho, fue muy tarde. Y llegaron tarde y se cansaron y dicen, mejor la próxima la veo por internet. O bueno, si es por internet, igual debería ser breve. Procura que sea de acuerdo a la necesidad del momento de la comunidad de fe. ¿De qué me refiero con esto? Aquí sí se vale que se predique algo que apele a circunstancias que estamos viviendo. Este es un buen momento para que el pastor dé respuestas a las preguntas más significativas de la gente en medio de la crisis, problemas políticos, sucesos, noticias, etcétera, que en ocasiones son las que hacen que la gente interrumpa su semana y asista al culto en ese día. Si fueron para encontrar respuestas, sería bueno que intentáramos satisfacer la necesidad, que los hermanos salgan con respuestas fundamentales para continuar. No estoy diciendo con esto que hagamos nuestra serie de sermones basados en el periódico o basados en todo lo que pasa en el mundo, porque entonces estaríamos atados al mundo, pero conviene que está pasando algo, ahí están los Juegos Olímpicos, sería bueno usar ejemplos de deportistas y algo que pasó en una de las carreras que me sirve de ejemplo. Voy a usar este ejemplo en lugar de usar la anécdota o la ilustración que tenía, voy a usar esta porque esta está reciente, está en la mente de la gente.
o resulta que hay votaciones y que hay problemas, se dijeron de cosas los candidatos o las candidatas y se faltaron al respeto y lo que sea, y de lo que voy a hablar es precisamente de la lengua, de cuida tu lengua y esas cosas, y entonces puedo remitirme a eso para hacer contacto con la gente. Este es un culto en que esto es muy apropiado, porque es la gente que a media semana interrumpe su quehacer para conectarse a la fe, a la iglesia y recibir alimento para seguir la vida. ¿De acuerdo? El sermón especial. Puede haber sermones especiales de diferentes maneras. Acciones de gracias por una boda, por el cumpleaños número 15 de una jovencita, aniversario de bodas, graduaciones, inauguraciones de lugares. Vamos a inaugurar un centro, un cine, vamos a inaugurar un restaurante de un hermano, una empresa. Son magníficas oportunidades todas estas para que el pastor predique y ministre con una excelente acción pastoral. La gente pide eso. ¿Saben de dónde nos viene esa idea de que el pastor vaya y diga algo en una inauguración o predique? Pues de la vida diaria. La Iglesia Católica también hace eso. Mandan llamar al padre para que vaya y bendiga el restaurancito, la fonda de la hermana, de la señora fulana de tal. Pero son momentos sociales oportunos para predicar la palabra. Y en ocasiones, como el pastor tiene muchas ocupaciones, la gente le pide a un pariente, un amigo, a usted: ¿puede ir a mi trabajo y ora ahí por el negocio? Y dice unas palabras. Un sermón especial. Procura que sea personal. Haz un acróstico con el nombre de la persona, puede ser. Haz alusión a su profesión y circunstancias. Hace algunos años prediqué un sermón especial para una acción de gracias por el cumpleaños número 15 de una joven muy querida. En ese tiempo las jóvenes de la iglesia se resistían a los cultos especiales porque se sentían como que se trataba de una moda antigua y se sentían ridículas poniéndose su vestidote y esas cosas que es tradición en nuestro país. Yo notaba eso en la comunidad de nuestra iglesia. En algunas jovencitas de la iglesia: no, yo quiero que me den un viaje, no, hay que hacer una fiesta y luego bailar y no sé qué. Y había personas que les parecía así, había jovencitas que no querían hacerlo. Pero para el sermón de esta joven que les digo, utilicé el nombre de la joven y construí un acróstico con una palabra que resultaba un principio de vida. Con cada letra le dije una cosa. Además le pedí que me dijera su versículo bíblico favorito, su personaje favorito, y hice el sermón basado en eso. Y le di exhortaciones basadas en su texto bíblico que me dijo, en su personaje favorito, pero usé su nombre, el nombre que más le gustaba, porque algunas chicas tienen varios nombres. Podemos decir que le dimos un nuevo significado al nombre de esa niña que se estaba convirtiendo en mujer. Ella estaba encantada y agradecida, pero las demás niñas de la iglesia, que eran de su edad más o menos y que fueron justamente porque son de su edad y son sus amigas, por alguna razón cambiaron su percepción de esa ceremonia y se puso de moda nuevamente en nuestra iglesia que las chicas cuando cumplen 15 años se haga un culto de acción de gracias. Ahora tengo un problema. Cada vez que se planea un culto de acción de gracias por un cumpleaños número 15, la niña me solicita, bueno, ya ni me tienen que decir, ya saben que voy a hacer eso, un sermón que incluya un acróstico con su nombre. Yo hago lo posible, aunque algunos nombres tienen letras que me complican el trabajo, porque hay quien se llama Jimena con X, ¿no es cierto? Y algunas que en medio o en principio tienen una Y, y no hay muchas palabras con X y con Y. Sin embargo, lo intento y me esfuerzo porque sé que se trata de algo muy significativo para la joven y puede llegar a ser algo inolvidable. Un compañero de ministerio me dio una idea que ahora siempre utilizo. Cuando una pareja se casa, debo predicar una acción de gracias. Considero su profesión. Procuro hacer alusión a ellos durante el sermón. Y les comparto que en alguna ocasión se casaron un piloto y una aeromoza. Y yo comencé mi sermón con esta introducción. Señores pasajeros, favor de abrochar su cinturón, enderezar el respaldo de su asiento y poner la mesita en su lugar. Estamos en el vuelo rumbo a la felicidad. Y algo así más dije. Todos estaban sorprendidos porque todos los compañeros ahí del piloto y todas las amigas de la aeromoza estaban ahí. Y entonces yo hice esta alusión y bueno, fue significativo para ellos. No fue difícil idear un sermón diciendo que es un viaje, que el matrimonio es un viaje, y hablé de su tripulación, que es la pareja, pero por supuesto que finalmente dije quién es el capitán. No estoy seguro si hablé de la torre de control, que es Dios, que les dice por dónde, pero el caso es que hice alusión a todo eso, porque es un sermón especial. Sería bueno que sea muy especial para esas personas. Yo digo eso.
Y lo cumplo, que un sermón así nunca lo he predicado y nunca lo volveré a predicar, porque uso sus nombres, el significado de sus nombres, uso su texto bíblico, uso su profesión y esas cosas, y entonces, bajo esa condición, cualquier otro sermón será diferente. Procura que sea evangelizador. En ese tipo de sermones, procura que sea evangelizador. Hay gente inconversa en la reunión. La mayoría de los parientes no son cristianos. Y se enteraron que va a ser una iglesia protestante, van como de malas, van así como esperando alguna cosa bien aburrida, como sus misas, que sí son bien aburridas. Pero no, esto está bien padrísimo, es un culto padrísimo, hermosísimo, y un sermón muy bueno, lleno de sabiduría, lleno de consejos sabios, con el evangelio de Jesucristo entretejido. Y entonces debe ser evangelizador. No hay razón para penarlos con frases directas, amenazadoras o críticas a otras religiones, pero sí hay razón para compartirles con alegría nuestra fe. Sí, pues vienen al culto. Ahora si aguantan, vienen al culto o en el jardín o donde sea. He predicado en antros, así en un lugar que era donde hacían antros, donde hacían fiestas, discotecas, lo que sea, y me invitaron, lo rentaron, y ahí entre las luces, luego las prendieron, después de las luces que están para allá, para acá, y los punchis, se quitó eso, se puso la música que ilumina bien, y ahí yo prediqué. ¿Cuál es el problema? Era Dios, el Evangelio de Jesucristo, invadiendo las tinieblas. Es bueno que sepan qué es lo que la gente, los asistentes, los que fueron a la fiesta, al culto especial. Es bueno que sepan lo que creen aquellos a quienes están celebrando su culto especial de 15 años, de aniversario, de boda, de lo que sea. Es bueno que sepan eso. Procura que sea breve. En otras religiones, los cultos o rituales especiales son muy breves. Algunas veces los ministros religiosos de la religión popular de mi país van tan rápido que parece que van corriendo. Pues, que Dios bendiga a esa pareja, que Dios los bendiga para que el Señor esté con ellos. Van así rápido, porque hay otra después y otra después y otra después y van. Y la verdad es que eso no es lindo. Nadie se queja, ¿saben por qué? Nadie se queja, porque ya lo que quieren decirse. Porque eso no es lo más importante. Lo más importante es la pachangota que va a haber y la de bebidas y de bailes y no sé qué. Pero en el caso de los cristianos, esto es lo más importante. Y aunque sea breve, debe hacerse así, con sabiduría. Pero sí debe ser breve, porque la gente, una misa puede durar de 15 minutos a 25 minutos y nuestros cultos duran 1 hora y media, 2 horas en ocasiones, los cultos principales. Pero sería bueno hacer este culto muy breve y el sermón breve. Nosotros no tenemos por qué realizar una reunión vacía y sin sentido, pero tampoco hay razón para que lo hagamos muy largo, podría ser contraproducente. Procura que sea ameno. Más que ninguno debe ser ameno. Se trata de una acción de gracias, debe ser un momento de alegría y mucha felicidad. Es importante que el predicador manifieste sentido del humor y optimismo en sus enseñanzas. Y además, procura que sea sencillo y claro. A nuestro Señor Jesús le entendían todos, incluyendo la gente sencilla del pueblo. Los discípulos imitaron esta forma de comunicación. Hagámoslo también nosotros. Otro tipo de sermón. El sermón de la esperanza. El sermón fúnebre. El que da alguien que ha muerto. Esta circunstancia no puede agendarse. Aunque en ocasiones se espera la muerte de alguien muy enfermo, regularmente se trata de algo imprevisto. Así es que de repente te invitan a predicar un funeral. El pastor debe estar listo para acompañar a los familiares, compartir la esperanza y una clara visión de la eternidad. Procura estar en contacto con la gente. No eres el sacerdote que llegó, que le pagaron una lana para que fuera, no saludas a nadie, llegas a ver, siéntese todos, vamos a adorar al Señor Jesucristo. No, tú llegas, saludas a la gente, estás presente, no tienen que empezar el culto cuando llegaste, no es misa, es culto, cuando la familia te dice, pastor, cuando quiera, está bien, vamos, tú estás presente. Lo más importante del sermón fúnebre es tu persona, presencia ahí. Y ahí comenzó el sermón desde que llegas. Hay ocasiones en las que la familia no es cristiana en su mayoría y tal vez ni permitan que se comparta la palabra. Pero usted debe estar ahí y acompañar al cristiano a quien se le murió un ser querido. Y estar listo para que si le dan permiso, usted se lanza. Ese es su mejor sermón. No se afane en predicar. No cause problemas a la familia por su insistencia. Deje que le inviten. Ahora, si tiene que predicar algún tipo de ritual religioso o si tiene que presenciar un ritual religioso, una misa, o escuchar un rezo, hágalo con respeto. Que se ponen a rezar el rosario, hágalo con respeto. No rece el rosario, pero esté ahí con respeto. Y si le toca predicar después de esto, no haga alusión al acontecido. Bueno, nosotros vamos a hacer como estos. No, por favor, a menos
que sea para alabar la fe, la devoción o la convicción de la presencia de Dios. Yo he dicho en algunas ocasiones, después de un rosario o después de que alguien habló antes que yo desde el punto de vista religioso, católico, sacerdote, lo que sea, yo he dicho gracias a Dios por la fe, gracias por la esperanza, gracias por la riqueza, diferentes cultos aquí presentes, todos buscando a Dios para encontrar consuelo. No les tiro al anterior, aunque haya sido una cosa horrible lo que haya dicho, yo me refiero a eso como algo que lindo, vamos a todos aquí ahora, y eso algo que me escuchen con respeto. Recuerde a Pablo predicando en el Areópago griego en Atenas, Hechos 17. Les dijo incluso, varones, veo que son muy religiosos, tienen altares por donde quiera, incluso tienen uno, al Dios no conoce, y tómala ahí que les agarra. Procure que sea breve, la gente en esas circunstancias necesita saludar, abrazar, compartir con los familiares. Algunos de los presentes hace años que no se veían y el tiempo de sermón no les puede quitar ese momento. Hay gente que en algunas funerales que yo he ido, estoy predicando y la gente entra y saluda y interrumpe y abraza a aquel. ¿Por qué? Porque a eso fueron. Por eso fueron. Ahora yo sigo predicando y termino pronto para que lo sigan haciendo. Procura ser emotivo. No exhorta a nadie a no llorar. Eso de que no lloren, ¿por qué no van a llorar? No está prohibido llorar, está permitido y hasta ordenado llorar. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra. No hay razón bíblica para no hacerlo así. Nuestro Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Llorar es reconocer nuestra debilidad ante el Señor. Llorar es una oración. No se sienta penado si usted termina llorando con ellos. Eso hizo nuestro Señor Jesús ante la muerte de Lázaro. Yo a menudo, ya ven que soy del club de los llorones, yo a menudo lloro en los funerales porque veo a la gente dolida y luego vienen y me dicen, pastor, es que mi tío, mi amigo, lo que sea, y me hacen llorar también a mí. Jesús hizo eso es solidarizarse. Ahí también hay sermón. Procura tener preparado un material que la gente pueda conservar. En Oreb tenemos unos manuales de consolación y en cada culto fúnebre entregamos a todos, de ahí cantamos, de ahí leemos textos bíblicos y la gente se lo lleva. Le decimos que no lo regrese. En los funerales católicos dan una estampita del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen, no sé qué, y la gente lo conserva. Este es del sepelio de mi abuelito. Bueno, aquí tenemos algo especial, en Oreb lo hacemos así. Los rituales de algunas religiones incluyen algún objeto o folleto especial con alguna oración o texto que recuerde a la gente la esperanza. Es una buena idea que usted prepare un documento de consolación donde contenga himnos, poemas y todo lo que dije ya. No te imaginas el efecto tremendo que causa esto en la gente cuando le dejamos algo que se lleva por escrito. Mantenerse en forma, hermanos míos, mantenerse en forma tiene que ver con un estilo de vida. Para ser predicador hay que vivir como predicador. Un sermón hoy se inicia en el púlpito. Ni se inicia en la casa, ni en la recámara. Se inicia bueno, el lugar no importa. No se inicia cuando salí de mi casa, ni ayer que fui a dormir. Se inicia en mi vida de siempre. Usted debe estar preparado siempre. Un sermón no se inicia en el púlpito, se inicia en la casa, en la recámara, en la vivienda diaria del predicador, desde que es llamado por Dios para hacerlo. Ahora, estas cosas, estos consejos prácticos son muy para pastores que predicamos en diferentes cultos, pero cuando estaba leyendo esto y decidiendo si se los compartía a ustedes o no, me vino a la mente eso. Sí, posiblemente estaré de viaje en un momento determinado y hará falta un predicador para un culto fúnebre o para el aniversario de no sé quién, de tu familia. Y ahí estás tú y te dicen, puedes ir. He aquí algunos detalles de cómo deben ser esos sermones especiales. Ya que compartís el sermón de la primera dosis o el culto principal, el de la segunda dosis, el culto de entre semana, el culto especial para momentos cruciales. Ahí hay muchos momentos cruciales. El de cuando hay graduandos, el de cuando hay aniversarios luctuosos. Prediqué un día en el aniversario luctuoso de el huracán Ramírez. Vinieron el hijo el nieto del santo y el vampiro canadiense y el pirata Morgan y el muñeco y el hijo del muñeco, puros luchadores, unos pelados y grandes. Algunos con máscara vinieron, algunos con máscara porque guardan su discreción de quiénes son. Y yo prediqué ahí entre ellos. Por supuesto, hice un acróstico de la palabra lucha. Bueno, es que prediqué en varias ocasiones en ese contexto de ese mismo hombre que murió, el huracán Ramírez, y en una ocasión hice el acróstico del huracán, y en el otro hice el acróstico de la palabra lucha. Y ahí estaban todos ellos escuchando. No se imaginan cuán útiles,
que prediquemos en cultos especiales y apelemos a las necesidades de la gente con el Evangelio. El Evangelio no cambia. El mensaje no lo decide la gente. El mensaje no lo decide la circunstancia. El mensaje lo decide la palabra. Pero la forma de decirlo, el momento, el matiz que le doy, eso sí puede apelar a las necesidades de la gente. Por eso, hermano mío, mantente en forma. Y me parecía que una manera de mantenerte en forma es entender las diferentes ocasiones en las que podemos predicar y cómo apelar a la necesidad humana en cada contexto. Señor Santo, bendice a mis hermanos, te pido, haz de cada uno de ellos predicadores de tu evangelio. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos.